estamos, aunque estemos en cuadro, esperemos que vaya llegando más gente. Esto de la participación ciudadana tampoco es fácil. Hay más cosas también hoy, mucha fiesta, pero bueno, vamos entamando porque ya vamos un poco tarde y trátase de que no nos pase hasta demasiado tarde, parece que vamos a desmayo. Nada, gracias por venir. Ya pues sabéis que en Llavadorí hay una asociación que vive de las cuotas de las personas que son socios, que es lo que permite mantener este local que tenemos en el centro de la zona, así que si tenéis interés en participar, encantados de que colaboréis. Nada, simplemente agradecer, bueno, sabéis que estoy en un ciclo de charlas sobre temas sociopolíticos, hoy toca participación ciudadana, y nada, agradecer a los participantes, a Berno, a Alba, a Lidia, que siempre contamos con ella con muchas moderaciones, y especialmente a Natalia, que la fichamos a última hora, porque de los que estaban anunciados, al mediodía tuvo un problema de la fonía, Cristian, y no pudo acudir, entonces fue, bueno, después hablarán del tema, porque coincide que presentaron los filmes de personas del Concello para pedir una consulta sobre el agua, y bueno, pues investigué igual ese tema abarca lo importante y también la participación ciudadana, así que trataremos contar eso. De hecho, pues consultar. Bueno, gracias a todos y a todos por venir. Bueno, la participación ciudadana es un tema que tiene muchas aristas. Para preparar la charla, al final hay algo que se mezcla con la transparencia, con el derecho a la información, con la formación de las personas que somos ciudadanos y ciudadanas y que al final tenemos que participar de alguna manera. Entonces, bueno, un poco era abordarlo desde un punto de vista a lo mejor local y mirar a ver también cómo está la participación ya en otras esferas más amplias como en el Principado o a nivel estatal. Voy a dar un poco de chapa legal ahora de la participación ciudadana, un derecho constitucional, porque, bueno, imagino los que estáis aquí estáis todos involucrados en algún movimiento, pero para si hay alguien que no, pues el artículo 9.2 de la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. También en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 9.2 también, recoge lo mismo. Y entonces, bueno, vamos a partir de esa base, que hay un derecho constitucional, para que vosotros, bueno, pues desde vuestro punto de vista, cada uno desde la vuestra parte, pues reflexionéis o digáis un poco, pues, cómo veis vosotros la participación en la actualidad. Si quieres empezar tú, Juan. Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, la participación ciudadana. Con la boca pequeña. Con la boca pequeña. Es decir, es un derecho constitucional, pero se ejerce, dicho, acabo de decir con la boca pequeña, en el momento de que nos empieza, y perdonar que sea un poco técnico, la jurisprudencia de decir, es que como estamos en una democracia representativa, la participación ciudadana es por medio de los representantes políticos. Y eso es lo que, de alguna manera, se articula una serie de instrumentos de participación directa, consultas populares, el refrendo, iniciativa legislativa popular, consejos sectoriales, consejos locales. Hay una serie de instrumentos que lo que pretenden es una participación directa, pues de la gente, del pueblo, de los administrados, de los ciudadanos. Y sin embargo, siempre va a haber una pullina, un pero para que restringir, para interpretar restrictivamente todo movimiento asambleario, todo movimiento de participación directa que tenga efectos jurídicos, es decir, se busca un control por parte de las administraciones públicas. Y pongo unos ejemplos y no quiero adelantar excesivamente la conversación o la charla, pero pongo un ejemplo en el tema de la consulta popular o en el tema de la iniciativa popular ciudadana. Tiene que ser aprobada por el Pleno y además autorizada por el Gobierno. O sea, no hay esa libertad que podemos pretender de decir, pues está muy bien que la iniciativa ciudadana... Además dice, perdonar que lea,
dice iniciativa popular en el reglamento que tenemos aquí en Siero, que además va contra la ley, ¿eh? Si más adelante podemos explicarlo, de que incluso el reglamento que tenemos municipal infringe los artículos 69 y 72 de la ley de bases de régimen local. Podemos incluso hablarlo, ¿no? Pero lo que dice en la iniciativa popular es algo tan general que cuando uno lo lee, dice, oye, qué bien está en el tema este de la iniciativa. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Aquí. Sí. La iniciativa ciudadana es aquella forma de participación por la que los ciudadanos solicitan al ayuntamiento que lleve a cabo una determinada actividad o actuación de competencia o interés público municipal, a cuya fin aportan medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. Cualquier persona, bien en nombre propio o mediante entidades, podrá plantear una iniciativa a través del correspondiente trámite de admisión. Es decir, es abierta, puede proponer, tienes cualquier objeto, puede ser cualquier objeto el que pueda determinar la iniciativa ciudadana. Esto está muy bien y después viene la letra pequeña. Oiga, mire, vamos a exigir un porcentaje mínimo del censo, lo primero que decimos es que sin perjuicio de los órganos decisorios competentes y legales, y entonces ya nos estamos diciendo, bueno, solamente lo que vamos a hacer es proponer simplemente, pero no tenemos visos de tener una seguridad de que se aprueba lo que la gente quiera que se apruebe o que se debata o que se discuta. Por eso, la primera intervención es decir que la participación ciudadana ya la ha articulado el Estado y la Constitución también, es así, con la boca pequeña, con una letra pequeña, porque al final siempre lo va a reconducir a un carácter de interpretación restrictiva, con cortapisas, para evitar que salgan. Es verdad que puede tener un buen fin, por ejemplo, evitar mirando o preparando un poco esta intervención o la participación en este tema, era evitar, por ejemplo, que la iniciativa ciudadana en Cataluña determinase una independencia de Cataluña, por ejemplo. Hay cantidad de sentencias que al final determinan que es inconstitucional, que no se da la autorización del gobierno para consultas populares al respecto, porque era ilegal y por eso esa cortapisa. Por eso quiero decir que como eh, introducción, manifestar que no tenemos una participación ciudadana plena con amplios derechos, sino que más bien es restrictiva y cicatera, diría yo. Ahora, ¿estás de acuerdo? Bueno, es que para mí la participación social no tiene tanto que ver con las leyes como con los movimientos y las necesidades de las personas. Entonces, para mí la participación es un ejercicio consciente por parte de un colectivo o una comunidad que hace un ejercicio de reflexión sobre la situación en la que viven y las condiciones que tienen y se organizan para intentar conseguir unos objetivos que han acordado de forma consensuada. Entonces, genial que la participación sea un derecho reconocido en la Constitución, pero la participación existe incluso donde no se reconoce como derecho, aunque tenga que ser en la clandestinidad. Y en ese sentido, en Asturias somos un claro ejemplo de que eso siempre ha sido así. Entonces, genial que se reconozca como derecho, pero vamos a seguir participando aunque no se nos reconozca. Bueno, tú, Natalia, que ahora estás inmersa en la participación A ver, ciudadana, ¿cómo lo estás viviendo tú? estoy de acuerdo con las dos partes de cara a la parte, digamos, legal, burocrática. Siempre se pone impedimento de cara a cualquier iniciativa participativa. Estoy de acuerdo en que está muy bien que tenga que tener que haya un artículo que la defienda y que la participación ciudadana, y lo que tú dices, vamos a organizarnos y vamos a siempre a intentar, como sociedad, intentar hacer asociaciones y organizarnos. Pero yo lo que veo es que somos muy analfabetos legales y analfabetos como sociedad. Descargamos la responsabilidad
votar y lo demás ya o sea, no creemos que podemos hacer un cambio participativo a diario o que podemos hacer un cambio participativo a pequeña escala que pueda ir ampliándose. No sé si me entendéis, que yo lo que creo es un cambio, lo que creo es que la sociedad ahora mismo, generalmente, la participación ciudadana tiende como de no está. No sé si es porque la burocracia al final pone muchas traves, si porque al final los pequeños movimientos participativos eh, no consiguen, o que una lucha muy, digamos, estar muy en la trinchera para poder conseguir pequeñas cosas, entonces la gente cansa y vivimos en una sociedad muy cómoda y con poner la papeleta ya nos vale. Entonces, creo que eso, que no tenemos tampoco, somos analfabetos legales, no tenemos ni idea de las leyes que hay, ni tenemos ni idea de interpretar un texto legal, de leer más o menos esto que significa qué consecuencias puede llevar. Entonces, eh, tengo un panorama un poco más negativo sobre la participación ciudadana, o sea, como algo más catastrofista de un futuro de la participación ciudadana que lo que realmente me gustaría que fuese. Un poco al hilo de esto que estás comentando sobre la formación, vamos a poner barra, información de la ciudadanía, podemos como ciudadanos participar si no tenemos información barra formación, o es algo que ya nace viciado? La participación social tiene 3 ejes básicos, que son el saber, el querer y el poder. Es decir, primero tiene que haber una intención, tienes que querer participar, porque supone un esfuerzo y supone un desgaste. Tienes que saber, porque tienes que entender cómo son los mecanismos de participación y para qué estás participando y cómo lo vas a hacer, porque hay multitud de formas de participar. La participación electoral, la participación social, la participación sindical, puedes participar de muchas formas diferentes, entonces tienes que estar informada porque no es lo mismo participar de una forma o de otra, o hacerlo vinculado a un movimiento o hacerlo a otro. Son connotaciones muy diferentes. Y luego está el poder, que es el ver, sabiendo y queriendo, cómo podemos convertir todo eso en realidades y en acciones que llevar a cabo. Entonces, sin cualquiera de esas patas, la participación no sale. Entonces, es fundamental, claro. A ver, yo siempre intento darle una perspectiva práctica y efectiva a todo lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que participación ciudadana, si yo tengo que darle un sinónimo, también le podría dar el sinónimo de contrapoder. La participación ciudadana es una forma de que la gente que no esté conforme con lo que el gobierno en cada momento está determinando, es la forma de articular una oposición de hecho o unas propuestas no de acuerdo conformes a lo que dice el poder. Por eso yo digo, participación ciudadana a mí me parece permiten un contrapoder. Bien, a partir de ahí, de ese contrapoder, esa visión práctica que yo quiero tener es que tiene que tener efectos legales. A mí, yo no estoy yendo a la playa a manifestarme porque hace el sol. Allí estoy bien en la playa. Yo sí hay, como lo que tenemos ahora, el movimiento que hay en la Pola, ¿no? El tema del agua, el tema de la zona azul, el tema de hasta de los pitufos. Cuando quisimos hacer algo, pues se recogen firmas, se hacen movilizaciones, se llama a la gente, se pone en la prensa, pero hay unos cauces que a mí me gustaría que tuviesen efectos jurídicos. Es que no pueden ser un brindis al sol, bajo mi punto de vista. No sé lo que pensáis. Y además, yo perdonar, me dirijo también a vosotros, ¿eh? O sea, más que un brindis al sol, lo que entendemos es que cuando, un ejemplo, cuando tenemos 10.000 firmas, que es una quinta parte de los habitantes, no del censo electoral, es una quinta parte, somos 53.000. Una quinta parte, un poco menos de una quinta parte, es que pretendemos que algo sea jurídicamente efectivo.
no es que nos estemos teniendo en la fiesta de los huevos pintos, nos estemos pasándolo bien o haciendo una manifestación festiva. No, yo la manifestación festiva, de acuerdo, pero pretendo que sea algo más que festivo, ¿no? Que digamos a una persona, en este caso, le estemos diciendo, oye, que no estamos de acuerdo con esto que nos estás intentando meter por el hocico, hablando en plata. Y entonces es donde tenemos que tener unas vías y saber que esas vías, pues están, sí, son vías, pero están capaces. Y pongo el mismo ejemplo y perdonadme con que siga. Es decir, en el momento de que la consulta popular nos dice la ley, tiene que ser aprobada por el Pleno, el recorrido y es. En el momento de que la consulta popular tiene que ser aprobada por el Pleno, No, la iniciativa ciudadana no tiene por qué pasar por pleno. yo discrepo en eso. El artículo 71, y fastidiame hablar de temas legales, el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, la consulta popular tiene que ser aprobada por pleno, previa autorización ¿Qué sentido del tiene? gobierno. ¿Qué sentido tiene? Pero antes dije, es que viene la letra pequeña y con la boca pequeña. Claro, estoy diciendo, no hablo del reglamento municipal, que el reglamento municipal creo que es absolutamente ilegal. Leo el artículo 71 exactamente de la Ley de Bases de Régimen Local. Dice, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán voluntariamente someter a consulta popular aquellos asuntos. Es decir, nos está dando tres cortapisas. Una, aprobación del Pleno. Dos, autorización del Gobierno. Y tres, podrán, si quiere el señor alcalde. Un poco también en eso también quería entrar en la importancia del vocabulario y del sentido de las palabras que al final pasa en muchas leyes, no solo en la de, o sea, no solo lo referente a participación ciudadana, sino a casi cualquier cosa cuando no hay un debe, sino un puede. Y eso siempre deja abierto a que pues el puede es muy interpretativo y después pues están los tribunales y su jurisprudencia que pues hay siempre, normalmente hay hacia un lado y hacia otro. Entonces, ahí luego, pues, yo supongo que los que sois abogados, pues os lo pasaréis muy bien mirando de un No. sitio y de otro, pero para al final, cuando, como que también eso era otra de los temas que quería abordar, como desde el movimiento asociativo, por ejemplo, Alba, se trabaja en cosas participativas cuando está todo, pues eso, muy abierto, ¿no? Y no hay o no hay unos cauces que sea, esto tiene que ser así, así, ¿estáis de acuerdo o no? Pero que haya unos cauces, que haya un reglamento, que haya un algo. Sí, o sea, yo sí que creo que al final la participación tiene un sentido, que es lograr un objetivo que se ha consensuado con las personas que forman parte de esa comunidad o de ese grupo o movimiento social. Pero es verdad que yo no creo que necesariamente la participación pase por la aprobación de leyes. Me parece que la participación es algo que tiene que ver mucho más con la base y que tiene mucho más que ver con la propia organización social y la capacidad, sobre todo para llegar a reflexiones colectivas y la búsqueda de no sé, o sea, para mí la participación muchas veces tiene que ser como tener un espacio en el que poder charlar de las cosas que nos pasan día a día y compartir problemáticas comunes, aunque luego lleguen o no lleguen. O sea, puede que no se traduzcan luego en una ley. Si se traduce en una ley que sirve para reconocer un derecho, genial, iba a decir una palabrita, pero no lo voy a decir. Pero que no, para mí no tiene que pasar necesariamente por ahí. Para mí tiene que ser un espacio de encuentro, tiene que ser un espacio de intercambio, tiene que ser un espacio en el que construir, y si esa construcción pasa por la construcción de medidas que elevan a lo político y que supongan transformaciones sociales reales reconocidas por la administración pública, genial. Pero que no siempre eso pasa, y eso no quiere decir que los movimientos sociales vayan a desaparecer. Vamos a seguir ahí, y luego incluso puede darse la situación de que un movimiento social tenga una administración o un gobierno, por decirlo de alguna manera, que vaya en consonancia con los objetivos de ese movimiento, y puede pasar, y entonces no eres un contrapoder, sino que eres un refuerzo de ese poder para presionar que se entienda por qué se toma esa medida y reconocerla como necesaria.
sea, es verdad que al final acaba siendo mucho esa parte de oposición, pero que a mí tampoco me gusta esa parte de que parece que cuando nos participamos y nos organizamos estamos como enfadados y estamos como peleando por conseguir algo porque todo funciona mal, sino que simplemente a veces, pues yo qué sé, una asociación de vecinos pues organiza actividades pues porque son los vecinos del barrio y ven las carencias que tiene el barrio y se organizan para conseguir soluciones, pero que no tienen por qué pasar necesariamente por un reconocimiento legislativo. Muchas veces sí, ¿eh? Y los temas de los que estáis hablando, por ejemplo, el agua, evidentemente eso tendrá que tener una consecuencia legal y ojalá sea favorable a tal, pero que no tiene por qué pasar para mí necesariamente por eso. A eso me refiero con que, o sea, a mí la ley no me condiciona a la hora de participar en un movimiento. O sea, sí que voy a intentar desde mi organización que sea lo más coherente con lo que yo estoy defendiendo. Pero si lo es, genial, y lo celebraré y lo reivindicaré, y si no lo es, pues Pero, estaré pero, ahí me, enfrente pero me peleando. imagino que te gustará tener resultados prácticos. Sí, pero los resultados prácticos no tienen por qué ser legislativos necesariamente. O Bueno, sea, pueden pasar simplemente por hacer unas fiestas del barrio muy guapas, porque la comisión de festejos lo hizo y los chavales del pueblo se organizaron y salió genial, ¿no? Es que estamos en un momento en Siero como que la participación está muy reivindicativa, ¿eh? A lo mejor estamos Sí, aquí, sí, no, estamos demasiado centrados en este tema. y es verdad que es eso, que muchas veces los movimientos y los grupos sociales se organizan, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, el 15M, ¿no? Pues salimos a la calle en el 15M porque había algo que no nos gustaba y salíamos a defender que no nos gustaba, y sí que puede ser en ese sentido un contrapoder, pero que no me parece que la participación por definición tenga que ser eso. No, no, completamente de acuerdo. Hay movimientos esos, pues, vecinales, sociales, juveniles, hay de todo. También imagino importante diferenciar entre lo que es opinión dentro de la participación y decisión. Porque claro, puedes participar opinando, pero también puedes querer participar para decidir. Sí, sí, claro, o sea, y dentro de las organizaciones hay órganos de decisión y órganos más asamblearios, más de debate, ¿no? O sea, no es incompatible una cosa con la otra, y cada persona, pues eso, en función de la disponibilidad que tienes, de la capacidad que tienes y del esfuerzo que le quieras poner, pues decidirás la manera en la que participas. Yo quería puntualizarte una cosa, Juan Luis. sí. Según el reglamento de participación ciudadana de Siero, el artículo que pasa, digamos, por rodillo de alcaldía, el artículo 30, pero si lees el artículo 31, corresponde al ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para la celebración de la consulta popular sobre materias de su competencia. También podrá solicitarse la celebración de una consulta popular previa a resolución de los acuerdos interesados por iniciativa ciudadana a petición colectiva de un mínimo de firmas de vecinos, no inferior al 15% del censo electoral. En ningún caso las consultas populares tendrán carácter vinculante y tal. No pasa por alcaldía, o sea, no pasa por pleno. Te explico. Este reglamento municipal nunca puede ir. Creo que todos estamos de acuerdo contra leyes superiores. Es decir, nunca el reglamento de autoorganización municipal puede ir contra una ley superior. La ley superior, yo estuve leyendo, vamos, la tengo aquí, la ley superior, y es lo que dice esto. Sí, sí. Y es más, para preparar esta charla, estuve leyendo también jurisprudencia, y efectivamente toda la jurisprudencia lo que viene a decir es más. Hoy traía una sentencia exactamente que analiza lo que son consultas populares versus las municipales, versus lo que son referendarias que se rigen por una ley estatal. Y tengo una sentencia del contencioso de pleno del otro día, del 2019, donde, bueno, no voy a leerla, simplemente voy a determinar que lo primero, lo que nos comentaba al principio, es restrictiva, se basa, aparece toda la doctrina de esta sentencia, que se basa en mucha otra, y menciona mucha otra, se basa en lo que es la democracia representativa. Y entonces vienen los jueces a decir, la sala de lo contencioso administrativo en pleno, siga diciendo, oiga, mire, si nos atendemos a la interpretación de que es una democracia representativa y como elemento máximo de participación están las elecciones, y a partir de ahí podemos articular otro tipo de participación, empieza a interpretar lo que son las consultas populares. Y las consultas populares siempre, siempre tienen que ser debatidas, aprobadas por el Pleno. ¿Por qué? Y además ahora recuerdo lo siguiente.
Dice, artículo 69 de la Ley de Bases del Régimen Local, una ley estatal que es la que regula la independencia municipal y la que regula los ayuntamientos. Dice, leo literalmente, porque tiene su importancia respecto al reglamento municipal de participación ciudadana. Las formas, medios y procedimientos de participación que las corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la ley. Cuando te está diciendo este artículo general, oiga, que la ley la da el Estado y usted después puede hacer el reglamento que quiera, pero si va contra la ley del Estado, entienda que esto, y concretamente, y hablando de esta consulta popular, insisto, está bien claro, o sea, lo dice el artículo 71 y por mucho que el reglamento aprobado en un pleno del año 25 de enero de 2001, se aprobó este pleno, el reglamento este, lo que nos dice es lo que hablábamos antes. Artículo 71, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia, en Asturias no hay una regulación autonómica sobre los... Todavía no. Sí, exactamente, pero no lo hay. El hecho es que no la hay. Los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular. Y hay algo relacionado en la iniciativa ciudadana cuando nos dice, artículo 70 bis de la misma ley. Y perdonar, no quiero ser muy... Si veis que soy muy legalista y eso me lo decís y cambio totalmente de tema. Dice, artículo 72, los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como el de los distritos. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones, proyectos de reglamento en materias de competencia municipal. Esto que antes os decía que era, dices tú, chapó, perdón por la expresión, cojonudo, se nos permite esta iniciativa. Después viene la segunda parte. Mire, deberán ir suscritas por no sé cuánto. Tales iniciativas deberán ser sometidas, las iniciativas, la letra pequeña, el darnos por el saco detrás, que es decir, tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. Esta parte de la ley no soy capaz de entenderla. Yo, por lo menos, no le saco interpretación cuando dice tales iniciativas deberán ser sometidas a debate, lo que significa que podemos hacer iniciativas que tiene que ir al Pleno, el Pleno debate y vota y dice sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. Pero el Pleno no es el competente y nos llega a decir sin perjuicio de que sea resuelto por otro órgano competente. Yo, por ejemplo, no puedo entender esta segunda frase de la ley. Se me dice que debe ser votada por el Pleno y el Pleno es el órgano soberano de un ayuntamiento. ¿Por qué me está diciendo la ley que sin perjuicio de que deba de ser sometida por el órgano, salvo que se trate de competencias extramunicipales? Será eso, que sean, oiga, deberán ser votadas, pero si son de competencias fuera del Pleno municipal, ¿por qué se debate en un Pleno? ¿Y por qué se vota en un Pleno? Por ejemplo, o sea, y después viene la consulta popular que dice, podrá ir ligada la iniciativa a una consulta popular y nos llega a decir, pero con los requisitos del artículo 71, las tres desgracias que nos ponen. Entonces, ¿qué pasa? Que ves el reglamento municipal y ves que el reglamento municipal es muy voluntarista más que realista, bajo mi punto de vista, estoy hablando siempre. Bueno, y hay que tener en cuenta una cosa también, que eso viene en todas las leyes, las consultas populares no son vinculantes, con lo cual, bueno, es un poco ejercer el derecho al pataleo, pero teniendo claro que no es algo vinculante. Ahí entra dentro del juego político de turno que se admitan, como hay muchas, si se buscan en Google, hay muchas iniciativas que nacieron como movimiento popular de cosas
que los propios alcaldes de sus municipios asumieron y no hizo falta hacer una consulta, sino lo llevaron, lo sometieron, se sometió a pleno, sin falta de que la gente saliera a la calle con las urnas. En algunos otros sitios se hizo de forma simbólica y bueno, a ver aquí, aquí qué pasa. Volviendo un poco a la participación más general, luego ya volvemos al tema Siero, ¿cómo creéis que se puede fomentar la participación entre la ciudadanía? Es un temazo, porque al final siempre, sí, siempre es el rollo de ¿cómo podemos hacer que los jóvenes participen? Pues, o sea, pues hay que buscar la manera de que la gente sobre todo quiera formar parte, lo que hablábamos antes del querer saber y el poder, ¿no? Es buscar qué está motivando a la gente a participar, intentar enganchar por ahí, dotar de formación a la gente, pero luego sobre todo es buscar que la gente quiera participar ¿Y por y qué crees que pueda la gente, participar. ¿y por qué crees que la gente no quiere participar? Ay, te soy sincera, Sí. porque estamos muy precarios todos. Porque al final cuando sales de trabajar y llegas a casa y estás reventado y estás con la cabeza puesta en que no tuviste tiempo a conciliar con los enanos y las enanas que hay en casa porque tu jornada laboral no te lo permite, cuando estás ahogado porque no llegas a fin de mes porque los alquileres están como están, cuando tienes un montón de tareas que hacer que llegar en casa y no tienes capacidad, pues lo último que te apetece es meterte en una asamblea de 2 horas a debatir sobre cómo cambiar el mundo, cuando luego te vas a encontrar con un montón de obstáculos que no te van a permitir alcanzar los objetivos. Entonces, pues la realidad a veces es lo que tiene, que nos atropella un poco a todas. Entonces eso lo dificulta bastante. ¿Estás de acuerdo, Natalia? Sí, y que cada vez eso, esa sociedad que nos tiene completamente en la rueda del ratón hace que cada vez seas más individualista, no pienses en colectivo y que la capacidad de ponerte a pensar en colectivo sea una cosa extraterrestre. Claro. No tienes tiempo, la forma que tienes a lo mejor de evadirte, pues apagando la cabeza viendo una serie, dándole al scroll al móvil, o sea, consumo, no tenemos otras alternativas. Y viendo a la gente joven también, no hay tampoco un entorno que fomente una sociabilidad diferente. O sea, que los chavales socialicen. La base de la participación y que estés acostumbrado a tener unas relaciones sociales, grupales, desde guaje. Y si no tienes un entorno que eso te lo facilite, no, siempre vas a reducirte a ver a las 3, 4, 5 mismas personas y a hacer lo mismo y a no mojarte por lo demás, a no ser que sea algo que te ataque directamente a ti. Y luego pasan también varias cosas, o sea, es que yo estoy un poco traumatizada con esto, porque el otro día fue el Día de la Tierra Palestina y estuvimos en Langreo y de repente se acercaron dos chavalucos allí que no sabíamos muy bien qué pintaban allí, pero se acercaron y de la que marcharon me dijeron, gracias por dejarnos participar. Y a mí me dio una pena que esos niños pensaran que era algo ajeno a ellos y que había que darles permiso para estar ahí, que dije, madre, algo estamos haciendo muy mal. Eso por un lado. Y luego por otra, que yo creo que al final, lo que hablabas de scrollear y todo eso, estamos como todo el rato recibiendo información y dándonos gente discursos, pero luego nadie te pregunta tú qué piensas. Entonces que sí que es verdad que faltan espacios como de encontrarnos y de intercambiar, más que de recibir y consumir información, de poder generar espacios de debate y de intercambio. Entonces eso también da como mucha pena relacionado con lo que decías, eso del individualismo y de todas esas cosas que sí que es verdad que es cierto. En un tiempo no tan lejano, en Siero había consejos de participación, unos cuantos además, bastante, que funcionaban bastante bien. Sí. Había alcaldes y alcaldesas de barrio, que es una figura que también está totalmente desaparecida. Había un movimiento asociativo fuerte porque en todas las parroquias había una asociación de vecinos que, pues aparte de reivindicar pues los mejores de este camino, necesitamos esto, pues hacían actividades y era un punto de encuentro para la gente, sobre todo, bueno, pues para la gente más mayor, que a lo mejor se desplaza menos y tiene otro tipo de ocio. El otro día mirando, bueno, buscando, por el tema del agua, buscando cosas, encontré una noticia del 2011 de cuando se ganó las elecciones, bueno, cuando era alcalde Guillermo Martínez, y el titular de prensa era: el alcalde de Siero presenta 15 medidas para potenciar la participación ciudadana,
El objetivo era que iba a hacer un plan integral hasta el año siguiente, para el 2012, y una de esas... ¿Reglamentos? Y una de esas... No, pensé que era el reglamento No, ese, el que es reglamento es 2001. de 10 años antes. 2001, sí, perdón. Bueno, querían hacer como un poco de renovación en todo ese tema, y una de las medidas estrella era hacer unos presupuestos participativos. El tema de los presupuestos participativos es uno de los puntos que aborda el anteproyecto de ley de participación ciudadana que tiene el Principado de Asturias, que estuvo hasta hace poco en consulta, o sea, en consulta pública, y que, bueno, en que se transforma. No sé, ¿echáis de menos que, bueno, cómo veis eso? Se dieron pasos, o sea, querían dar muchos pasos adelante y ahora se dieron muchos pasos hacia atrás, ¿no? Sí. Bueno, yo no me presenté, pero bueno, yo vengo de una asociación que se llama Sol de Paz Pachacuti, que llevamos 25, bueno, más de 25 años trabajando temas de solidaridad, internacionalismo, defensa de los derechos humanos, etcétera. En ese sentido, en Siero estábamos muy orgullosas de participar en el Consejo Local de Solidaridad y de desarrollar un montón de acciones junto con el ayuntamiento, junto con los partidos políticos y junto con el resto de organizaciones que trabajábamos aquí en el Concejo, y estábamos muy orgullosas de poder decir que teníamos un premio de derechos humanos en Siero, que se entregaba el día 10 de diciembre, que había una publicación que se llamaba Siero Solidario, que participábamos en AgroSiero, que teníamos en marzo todos los años la Semana del Comercio Justo, que se hacían actividades en los centros educativos para explicar un poco el trabajo del Consejo al alumnado que estaba aquí en Siero, y evidentemente se echa mucho en falta, porque sí que era muy necesario, y de hecho era tan necesario que otros ayuntamientos replicaron el modelo. De hecho, la propia Agencia Asturiana de Cooperación ahora es quien ha recogido ese testigo que el Ayuntamiento de Siero ya no hace, que es entregar el Premio de Derechos Humanos. O sea, ¿hasta qué punto será importante que no lo da Siero ya, pero lo da Gijón, lo da la Agencia Asturiana, lo da Langreo, y quien era la primera entidad, el primer ayuntamiento que lo daba, decidió que ya no le interesaba continuar con eso, ¿no? Y desapareció. Desapareció con la partida presupuestaria de cooperación, pero era independiente. Había gente que no participaba en esa partida de cooperación y que sí que participaba en el consejo y en las actividades que se organizaban, y que, yo creo que sí que es verdad que luego pues se hacían actividades aquí en la plaza, se hacían actividades en los centros educativos, en la Casa de la Cultura, y que eran actividades que eran como muy interesantes y que se perdieron por falta de voluntad política, no por falta de interés de las organizaciones, que si mañana nos convocan volvemos a montar el consejo. Lo que pasa es que igual no interesa lo que tengamos que decir en ese consejo porque no es favorable, ¿no? Eso ya es otro tema, pero ahí está. Entonces, no sé qué otros consejos han podido desaparecer, no me extraña, porque es una decisión política y es un interés que va en una línea, y es una auténtica lástima. Sí, Juan. Vamos a ver, yo quería retomar un poco el punto anterior de que, no, ¿por qué no participa la gente? No, eso, eso. Quería decir por qué no participa. Yo creo que hay un problema de prejuicio en la gente. También, sí. Creo que si hay una asociación de jóvenes, porque son jóvenes, entonces, ¿por qué voy a ir que soy mayor? Si es una asociación de mayores, ¿por qué va a ir la gente joven? Si es una asociación de derechas, porque son de derechas. Si son de izquierdas, ¿qué va? Son estos comunistas. Estamos cargados de prejuicios a la hora de participar. Es mi sensación, que yo puedo estar acertado o equivocado, pero es decir, cuando os preguntasteis, ¿y a qué se puede deber que no participa la gente? A prejuicios. Bajo mi punto de vista, un 70% de la motivación es yo no voy ahí porque a está fulano, mengano y citano y son así o asá. Eso en primer lugar tendríamos que aprender a dar la vuelta o a traspasar esos prejuicios. En cuanto a la participación, esto que decís, efectivamente, antes Lidia empezó a decir, es que se van a aprobar unos presupuestos participativos. Eso está abocado al fracaso. Así de claro, personalmente, en el momento de que de nuevo la ley impide que todas las cosas económicas sean decididas por la gente.
Bueno, ahí los presupuestos participativos funcionan un poco de otra manera. Hay ayuntamientos, por ejemplo, de Villaviciosa lo implantó, se articula a través de las asociaciones con unas propuestas que luego se asumen, se debaten. O sea, Sí, Bueno, va, más parecido y... ah, yo permíteme que sea relativista no voy a al defender yo la respecto, ley porque no sé cómo la van a articular, que porque luego hay que desarrollarla. Pero bueno, que se recogen los presupuestos participativos es una manera, o sea, tener los presupuestos participativos también mm, conlleva que formes también a la gente en esa manera, o sea, en la participación, en cómo funciona el ayuntamiento. También, bueno, todos los que estamos aquí, que bueno, somos activos en movimientos varios, sabemos el desconocimiento general que tiene la ciudadanía sobre cómo funciona, pues al final quien decide por ti, que es las instituciones, pero tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel de gobierno. Hay mucha gente que no sabe qué se hace en el Congreso y lo está viendo todo el día por la tele. Entonces, bueno, eso también... Lo que decía antes, que somos analfabetos legales, analfabetos eh, con la papeleta ya está la responsabilidad y ya está todo. Pero que va también en parte de eso que comentabas tú, de la vida que llevamos, que ya como quitaste una carga más. Encima, yo ya no tengo que participar en esto, yo ya participo una vez. Y sobre los presupuestos, sí es verdad que, o sea, yo por ejemplo conozco más, me tocó más el caso de Avilés, que es verdad que se destina una partida presupuestaria específica para los presupuestos participativos, entonces se hacen como varias iniciativas y se toman a votación, y entonces el ayuntamiento que ya está poniendo ese presupuesto específico para eso, asume que lo que salga en la votación va a ser lo que va a asumir y lo desarrolla. A mí es verdad que naciendo los presupuestos participativos de las experiencias de Porto Alegre, que son experiencias comunitarias en las que se debate, en las que se construye y en las que se toman decisiones en colectivo y en presencial, sí que luego me duele que eso se haya transformado en otra cosa muchísimo más individualista, que es el te doy 3 opciones y votas telemáticamente desde tu casa cuál te interesa a ti. Los presupuestos participativos eran algo colectivo y comunitario y implicaban muchísimas más cosas que decir entre A, B o C como si fuera un examen tipo test. Y eso también se está perdiendo y es una manera que se está haciendo de tergiversar un poco esa filosofía que había detrás de los presupuestos participativos. Entonces a mí eso sí que es verdad que me molesta que se llamen presupuestos participativos, algo que para mí desvirtúa un poco lo que eran los presupuestos. Pero aún así es necesario que la gente pueda decidir en qué se invierte su dinero y todo eso, ¿eh? O sea, que tampoco me lo pondría en contra, simplemente que me parece que le falta chicha. Hablaba Juan antes de los prejuicios que tenemos a la hora de participar sobre ciertos colectivos. También podríamos abrir el melón de los excesivos liderazgos que hay en ciertos colectivos que impiden que gente nueva pueda entrar, trabajar y aportar cosas, porque en cuanto aportas o propones, es como parece que vas a derrocar al poder. Y entonces te echan a la gente encima. Eso pasa en un montón de movimientos que no hace falta dar nombres, pero todos sabemos. Y luego pues tenemos un ejemplo en positivo que es precisamente la plataforma del agua, porque la plataforma del agua yo creo que es un movimiento muy plural y que tiene 3 pilares muy importantes, que informó a la gente, a la ciudadanía desde el primer momento, eh, consultó, porque se hacen asambleas periódicamente abiertas a todo el mundo que quiera ir y se debate, y luego tiene también la decisión, ¿no? Que es, pues vamos a hacer esto y se va a hacer así. Yo creo que ese es un ejemplo bueno que, pues, no sé, pues Alba, tú que estás en movimientos que a lo mejor conoces otras experiencias que sean así de ejemplos en positivo, de movimientos plurales, que, bueno, otra cosa es luego el poder de transformación o no que se tenga, que eso ya no depende del propio movimiento, pero que sí que funciona. Sí, o sea, está claro que cuando hay un interés común y convergen diferentes movimientos que en principio no tendrían nada que ver, pero que ahí sí se unen, evidentemente eso le da una fuerza increíble que permite que se alcancen objetivos que por separado no podríamos conseguir. A mí otros ejemplos se me ocurre el 8M, que también me parece que es algo a reivindicar, la capacidad que tenemos del mullerío, con todas nuestras diferencias y con todos nuestros debates internos, que los tenemos y que para mí son muy necesarios, de seguir reivindicando unas bases y unos mínimos por donde tenemos que pasar y que no podemos dejar que se pongan en cuestión, por ejemplo, ¿no? Y luego tengo que decir que, por ejemplo, otro ejemplo de participación que acaba de tener un logro muy importante y que
hay que celebrarlo mucho porque costó conseguir el indulto para Asís de la Suiza, que fue antes de ayer y me parece que, vamos, poco estamos celebrando haber conseguido sacar a las 6 compañeras de la cárcel. Pero sí, evidentemente también, Siero, o sea, yo lo que conozco de Siero es mucha reivindicación sobre muchas cuestiones, el tema de los feminicidios saliendo todos los meses, cuando el tema, estoy tirando mucho de memoria, igual se me está escapando, igual estoy diciendo alguna burrada, no me lo tengáis en cuenta. El tema de la incineradora, yo creo que también en su día, ¿no? Cuando se intentó cerrar la Casa de las Mujeres también, hubo una oposición muy fuerte y un movimiento muy fuerte en la calle reivindicándolo, y que en ese sentido que hay otros ejemplos, pero que tenemos ejemplos aquí en Siero muy fuertes de gente que se organiza y que gente que pelea por lo suyo. Sí, sobre todo, bueno, en los últimos años, que, bueno, pues la deriva que hubo en el ayuntamiento también fue hacia otros derroteros Claro. que no había antes y sobre todo porque se atacó de forma directa al movimiento asociativo e incluso pues hubo una manifestación no hace tantos años de los clubes de fútbol. Porque tuvieron que salir a la calle porque, no sé si os acordaréis, pero tuvieron que salir a la calle porque se les estaba también destrozando. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo que pasa que también no es un poco triste que para que se movilice la gente y para que haya participación tenga que ser siempre porque tengas que poner el cuerpo porque te van a perjudicar y no para hacerlo en positivo. Claro, pero por eso es tan importante también el tema de estar organizadas y el tema de poder tener esos espacios para poder estar preparados cuando nos vengan enfrente, tener ya listos los mecanismos. Yo estoy muy de acuerdo en ¿cómo se llaman? Los prejuicios que tenemos de una asociación o una asociación de ponéis la bandera, la etiqueta. A nivel local, a nivel, digamos, aquí Siero, algo que lleva, que vuelca gente de cualquier tipo y de cualquier, digamos, estrato social y una asociación vecinal, rural, por ejemplo. Están atacándose las asociaciones vecinales continuamente. Ya desde el primer hecho que se quitaron los alcaldes de barrio. Al quitar un alcalde de barrio ya estás quitando la persona que refleja y que vertebra un poquitín toda la zona que representa. Y representa a un montón de gente y une a un montón de gente de diferentes colores, de todos los pensamientos. Y yo para mí eso es una de las cosas que son las asociaciones sociales que también son políticas al final, porque al final todo lo que hacemos en la vida es político. O sea, porque son políticas también porque el tener a una sociedad unida y el tener, pues ya al final un hecho que te puede, no sé, que ya la base de luego unos movimientos posteriores. Mira, el movimiento asociativo como elemento de participación ciudadana es la reacción a la acción por parte de los poderes públicos. Siempre. Yo creo que sí. Yo creo que la reacción es directamente proporcional al ataque que sufrimos del poder. Si tenemos... antes pusiste permíteme. Sí, claro. Antes claro. pusiste un ejemplo con el 8 de mayo. Marzo. Perdón, 8 de marzo. Efectivamente, el movimiento de la mujer, todo este tema. Yo me da la impresión de que eso es un movimiento, una reacción, pues yo te digo mi opinión. Me da la impresión de que es una reacción al machismo. Por ejemplo, a mí me da la impresión que será justo y adecuado. Pues sí, claro que sí. Pero el movimiento, la participación ciudadana, el movimiento vecinal, yo creo que muchas veces es importante, porque antes decíamos, ¿por qué no está interesada la gente? Pues porque a lo mejor no entiende una reacción, no entiende un ataque por parte del poder para que sea sensible la gente a reaccionar contra ese ataque del poder. Antes Lidia ha dicho una cosa, mira, desde hace unos años estamos perdiendo los alcaldes de barrio, estamos perdiendo una serie de cosas. Quizás necesitamos todavía más candela para que tengamos una reacción mucho más potente a lo que está viendo. Se ve que somos acomodaticios y estamos muy a gusto
a lo que nos está pasando. En el momento que pierdes la estructura ya. Bueno, pero digo, no estamos de acuerdo que es una forma de ver lo que también dices tú. La reacción siempre, vamos a ver, yo hago una reflexión política ahora, que es la extrema derecha surgió como reacción a la extrema izquierda y la extrema izquierda surge como reacción. Bien, La extrema yo derecha estoy, siempre estuvo ahí. yo estoy, La extrema derecha no salió debajo de una piedra, siempre estuvo ahí. no, escúchame. Yo estoy haciendo una reflexión y yo me estoy dando cuenta que estoy siendo muy osado en plantear este tema. Y te lo agradecemos. Pero es decir, estamos en un foro que estamos para discutir estas cosas y para hablarlo. Claro. Y cuanto más, y la reacción va a ser siempre directamente proporcional a la acción. Esto es más, es física pura. Vamos a ser, es decir, si el alcalde, y ahora vamos a volver, si el alcalde nos da candela, estamos teniendo una reacción directamente proporcional a eso. ¿Cuándo se intentó? Recordemos, ¿cuándo se intentó una consulta popular en Siero? Que yo recuerde nunca, hasta ahora. ¿Es proporcional al tema del agua? No hay problema en que intervengáis. Yo por lo menos, si lo permite la moderadora, quiero decir. Procuradora de las Cortes. No, bueno, perdón, No, que yo es. creo que en la época de Corrales Sí. era un alcalde con el que podías dialogar, compartieras políticamente o no ideología con él. Sí. Hubo pretendido hacer cortar lo de la curva esta de la bombilla, a la entrada de la Pola, y hubo unas movilizaciones muy potentes y se planteó, no se llegó a hacer, pero se planteó. De acuerdo, pero. No se llegó a hacer, pero se frenó y hubo una movilización en la Pola. ¿Y tú crees que el nivel que ahora, con una consulta popular con 10.000 firmas, no es mucho más nivel, es otro nivel que la movilización de la bombilla y todo este tema? Personalmente yo creo que desde que yo recuerdo. Un alcalde con el que la ciudadanía dialogaba. Claro. Ahora tenemos un señor que no dialoga. Y entonces esto de que hablo de acción-reacción, ¿no te parece que va ligado? No, bueno, bien, sí, la generalización. Yo creo que además que ese hecho se da más, se expresa más en poblaciones más débiles, donde hay muchísima concentración, donde no hay posibilidad incluso de participación por cuestión de falta de derechos democráticos, y sí que hay muchísima más intensidad en cuanto al movimiento de acción y reacción, pero de la participación, porque estábamos hablando antes, de la participación hay diferentes, lo que comentaste, formas de participación, que no tienen por qué ser una reacción contra nada, sino por organizarse, por reivindicar los derechos que tienes y hacer los objetivos. Claro. O simplemente organizarte. Claro. Organizarte en un grupo de vecinos, por ejemplo, para cuidados o para. Claro. Bueno, en este caso aquí el movimiento del agua, precisamente porque es una cuestión de que estamos con quien estamos hablando. Si hubiera posibilidad de diálogo, pues no habría reacción. Está claro. Lo que pasa que esto, volvamos un poquitín a de dónde surgió. Surgió de cuando Lidia, la moderadora, decía: ¿y por qué crees que ahora la gente está tan pusilánime, tan metida en sí y no participa? Pues yo entiendo de que, dependiendo de cómo sean los problemas, si son problemas que la gente no los percibe como importantes, pues no va a haber una gran movilización, y si la gente percibe que hay unos problemas serios, importantes, yo me da la impresión de que la gente responde. De ola, y ahora estamos en la parte de abajo de la ola. Y hubo otra época en que estuvimos más arriba y que también, bueno, podemos recordar todo lo que hablábamos del 15M, que quizá fue cuando se estuvo más arriba en ese sentido, ¿no? Pero que no es solo una cuestión de, yo pienso, de una cuestión de acción-reacción, sino de todo esto que estamos hablando.
¿Quieres decir algo, Natalia? Que si no, aquí en la esquina. Que mucho movimiento asociativo ha sido convenientemente desactivado desde hace una temporada. Aquí en Siero concretamente y en más sitios, ¿eh? Y el ejemplo perfecto estáis poniéndolo con lo de que ya no hay alcaldes de barrio. Es un ejemplo perfecto de que me evito movidas. ¿Qué pasa? Que esto del agua, pues llega en un momento específico, muy específico, a lo mejor un poco crispado y también es muy gordo. Pero hasta aquí hemos visto un montón de ejemplos de cosas pequeñas que se han ido acumulando, y que yo creo que muchas de esas asociaciones que podían haber plantado cara, pues han sido eso, desactivadas simplemente. Es que, Mira, y otra cosa, solamente lo de los prejuicios, yo estoy de acuerdo solo hasta cierto punto. A mí me parece que estamos viviendo una infantilización progresiva de la sociedad por distintos cauces. No sé, bueno, yo tengo mi propia teoría que no es ni mejor ni peor que las demás, pero a mí me parece que vamos a eso, ¿no? A infantilizar a la sociedad y es, solucionamelo tú, yo no me meto en jardines. Y claro, Y cuando cuanto más- nos vemos con el agua al cuello es cuando realmente, a lo mejor, unos cuantos, 10.000 firmas para 50 y pico mil personas del concello, hombre, está muy bien, pero está muy bien, pero somos 50 y pico mil afectados, ¿eh? Y hay otras muchas cosas que también habría que a lo mejor ir con todas. Pero mira, voy a mayores. Estoy de acuerdo con lo que dices de que se está desactivando la sociedad civil, porque lo primero que desde el ayuntamiento, los que estamos en el ayuntamiento, vemos que las subvenciones se están reduciendo Se exponencialmente. ahogan a las asociaciones mediante subvenciones. Claro, no se están dando subvenciones. Es una forma de matar. No, sí estoy de acuerdo contigo con lo que dices, en primer lugar. En segundo lugar, exigencias burocráticas. Para que tengas derecho a algo tienes que ser asociación reconocida y inscrita en Siero de no sé qué y de no sé qué más. Ya no te vale con que se unan 4 amigos para tocar la flauta o tocar la guitarra y que digan, vamos a formar una asociación. No, tienes que tener un NIF, tienes que no sé qué, tienes que pedir la exención del IVA, tienes que no sé qué más. Y esto desde el poder lo que produce es una desincentivación de la sociedad civil y del asociacionismo. Efectivamente, no puedo estar más en conformidad con lo que dices. Es así. Pero bien, esto es lo que tenemos, es los mimbres con los que tenemos que trabajar o con los que tenemos que jugar. Lo que sí es que a mí me sorprendió, sigo diciendo el tema del agua, me sorprendió gratísimamente, porque aunque decimos de 53.000, 10.000, para mí es una auténtica burrada. Es decir, es impresionante que una quinta parte de la gente que vota descuenta a los menores de 18 años, descuenta a la gente mayor que de por sí es reacia a firmar las cosas y saber yo qué estoy firmando aquí, si esto, de quién viene esto y cómo y de qué manera. Entonces, cuidado. Perdón, la gente que por su situación administrativa no se le permite participar en este tipo de procesos. También, o sea, es decir, Represalias. perdona, me acuerdo cuando tuvimos la primera reunión en Carballín, que ya parecía la bomba si se llegaba a 7.000. Y resulta que se ha superado con creces. Y esto creo que es participación ciudadana masiva cuando hay algo que interesa, y es que es un movimiento muy importante. Hablamos de lo del agua. No se equipara otras cosas, no puedo equiparar, no tengo otro criterio para equiparar, porque, bueno, yo tengo la edad que tengo y yo no me acuerdo de otro movimiento como este, tan importante, que haya movilizado transversalmente, porque aquí estamos, como dijimos antes, de todos los colores, de todas las edades, de todas las posiciones y de todo, porque creemos que ante todo, lo que no se puede admitir son 30 años y una subida exponencial del agua. Eso yo creo que lo comprende hasta un crío de 5 años, creo. Ahí, bueno, en el tema de la plataforma, Natalia, bueno, imagino que todas la conocéis, pero bueno, si no, es una de las
portavoces de la plataforma y, bueno, si quieres contarte un poco cómo está siendo el proceso bueno, desde las primeras reuniones hasta hoy, que se han entregado unas firmas. Bueno, pues proceso difícil, porque como no tienes un interlocutor que responda a nada, mismamente conseguimos las firmes, se solicitó, se mandó por mail una consulta a alcaldía cómo proceder, porque ya que esa ley era vaga, no hubo respuesta, y un poco una lucha que dices, bueno, y es dura, porque no sabes lo que va a pasar. Y viendo eso, que la ley tampoco te ampara, porque la ley dices, bueno, pues al final hay que ir a juicio, bajo que la ley está siempre a favor del que tiene dinero, somos una plataforma ciudadana, somos personas de a pie, no tenemos una base de financiación, entonces estás esperando a ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que también con lo que juega en este caso el alcalde, que desistamos o que cansemos o no sé. Sí que es verdad, a ver, apuntando un poco lo que decías, 50.000 habitantes y tenemos 10.854 firmes. Él para la mayoría absoluta consiguió 11.500 votos. O sea, estamos al mismo nivel. Estamos al mismo nivel que él. Entonces, quiero decirte, no y es estructura. Y es significativo, sin estructura, que estamos gente, al final somos pocos en la asociación, activamente trabajando, tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, y en un momento, pues oye, estás ahí alza tu mata, como se decía en el grupo, el ejército Pancho Villa. Estás de una manera pues completamente sin una estructura y sin un poder económico detrás, sin una campaña tampoco, sin nada. Y consigues esto en un tiempo récord, en 2 meses. Desde que nos organizamos hasta que empezamos a coger firmes y hasta que les presentamos, pasaron 2 meses. Entonces, bueno, para mí es significativo, yo no lo esperaba, tampoco esperaba esta respuesta. Porque, lo dicho, yo que tengo un comercio, pues ves estás con todo tipo de gente y toda la gente te respondió positivamente. O sea, y una cosa que es transversal. Entonces, Luis. Bueno, yo quería comentar 3 cosas, pero voy a comentar solo 2 porque tengo miedo a alargarme mucho. Pero bueno, para lo último, si hay tiempo para comentar algo de lo de la extrema derecha. Pero voy a centrarme en 2 cosas. Una, estamos olvidando que la principal vía de participación política de los ciudadanos está recogido en la Constitución, son los partidos políticos y los sindicatos. Esas son las 2 vías, además tratadas con mucho mimo en la propia Constitución y tal, y ya vemos cómo está la participación en los partidos y la participación en los sindicatos. Ya vemos el nivel que hay actualmente. O sea que, como para que haya participación en otros asuntos que no tienen tanto mimo y tanto respeto, digamos, y tratamiento generoso en las ayudas y tal del Estado como es el caso de los partidos, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de la consulta popular, ¿cómo, desde mi punto de vista, está la situación? Primero, diferenciemos claramente lo que es una iniciativa popular de lo que es una consulta popular, porque no tienen nada que ver. Y están recogidas en artículos diferentes de la Ley de Bases y no tienen nada que ver. Es mucho más restrictiva la iniciativa popular porque el único derecho que tienen los ciudadanos a plantear en la iniciativa popular es el derecho a debatir. Por eso la interpretación de eso que comentaba Berros antes. El derecho que crea la iniciativa popular recogida en la legislación es el derecho a que se debata en el Pleno, en el caso de la iniciativa popular en el Congreso, a que se debata en el Congreso. Es el único derecho. La decisión corresponde... Ay, amigo, pero otra cosa es la consulta popular, porque la consulta popular no es que los ciudadanos propongan una resolución o una norma, una ordenanza en el caso. No. En el caso de la consulta popular se plantea contra una resolución que es previsible que se adopte, contra una resolución. La ley de bases, que es una ley básica, sería, si la interpretación fuera
yo reconozco que no es pacífica la interpretación, que hay un sector grande de la doctrina que tiene la misma interpretación que Berros, que es decir, como se utiliza el verbo podrán, el poder queda totalmente en manos del Pleno y tiene que pasar todo por acuerdo por mayoría absoluta del Pleno. Pero hay otro sector de la doctrina que no sostiene esa interpretación y dice que cuando la consulta popular reúne todos los requisitos, está obligado el Pleno a convocar la consulta popular. Precisamente por esa diferencia con la iniciativa popular, que es contra una resolución que es previsible. ¿Qué pruebas hay de esto? Bueno, aparte de que hay múltiples artículos de la doctrina que recogen esta interpretación, ¿qué pruebas hay de esto? La ley de bases del régimen local es una ley básica y por lo tanto las leyes autonómicas cuando todas las comunidades ahora mismo tienen competencias para regular esto, ¿no? Bueno, pues las leyes tienen que respetar la ley básica. Y sin embargo, las leyes que están promulgadas, por ejemplo, la de Navarra, la de las Baleares, la de Cataluña, la de Euskadi, todas obligan a que cuando se reúnen todos los requisitos, el Pleno del Ayuntamiento tiene que adoptar la decisión de convocar la consulta popular. ¿Qué nos pasa aquí? Que tenemos una comunidad autónoma que no debería ni tener ese nombre siquiera. Y no tenemos desarrollada la ley de participación ciudadana y por lo tanto estamos en un vacío legal absoluto. Pero la interpretación que se puede hacer es que cuando se reúnan todos los requisitos para la consulta, el Pleno está obligado a convocar la consulta. Otra cosa es que sea vinculante o no. Pero ¿qué sentido tendría si no? Si no es obligatorio la convocarla y encima no es vinculante, entonces ¿qué sentido tiene que se recoja la normativa? ¿Qué sentido tendría una consulta popular? ¿Para qué sería? ¿Para qué sería? Porque en la iniciativa está claro, derecho al debate, pero aquí, si no puedes, ni tienes obligación de convocarla, ni siquiera es vinculante, entonces es que no tiene sentido. Y sin embargo está en la ley, en una ley de bases y en las leyes autonómicas que se desarrollaron van en esta línea. Obliga a los plenos a convocar la consulta. Otra cosa es que después, como no son vinculantes, pues que lo que acuerden sea otra cosa. Pero la obligación de convocar, hay una parte importante de la doctrina, tenemos los artículos donde se desarrolla esto, lo pusimos además en el grupo general de la plataforma, y por lo tanto esto hay que pelearlo. Yo sé que no será fácil porque la interpretación esta de lo que dice literal la ley de bases y tal, pues es fuerte y tal, pero habrá que pelearlo. Pues es que si el Pleno no tiene obligación de convocarla y encima no es vinculante, la consulta popular no tiene sentido. Y en la iniciativa popular, que no hay que mezclarla nunca, y se mezclan porque la iniciativa popular puede ir acompañada de una consulta o no, pero por eso hay confusión, pero la consulta popular pura, alejada de una iniciativa popular, que es lo que nosotros estamos planteando, no es pacífica la interpretación de la norma. Y las normas que están aprobadas van en la interpretación que nosotros defendemos, que es que obliga al Pleno del Ayuntamiento a convocar. Y entonces hay que pelearlo, y habrá que pelearlo en los tribunales y cuando sea. Y el Estado, sí es verdad, porque el Estado tiene competencia exclusiva en los referéndums, en la Constitución, y por eso hay que pedir la autorización y tal, pero es una cosa de puro trámite. No se puede denegar el Estado no puede denegar una consulta que cumpla con todos los requisitos legales para celebrarse, ¿no? Es simplemente una cuestión formal porque la Constitución dice que la competencia exclusiva para los referendos es del Estado, de la Administración Central. Así que hay interpretaciones para todos los grupos. Y lo de la extrema derecha. Que mira, la extrema derecha... La extrema derecha no es la reacción a nada. La extrema derecha en los gobiernos es el Estado normal. Geográficamente, si cogemos cuántos países gobiernan la extrema derecha en el mundo, e históricamente. O sea, lo que es la excepción son los periodos democráticos. Esos son la excepción. El Estado normal es que gobierna la extrema derecha. A lo largo de la geografía mundial,
y a lo largo de la historia. Estamos viviendo una excepción. Bueno, y esperemos que por mucho tiempo, ¿eh? No sé si alguien queréis comentar algo más. Bueno, al final un poco la conclusión es la importancia de eso, hoy estamos participando, aquí estamos participando, y la importancia pues eso de que desde asociaciones como el Llama de Luz también se fomenten estas sí, Javi. Sí, bueno, quería hacer una pregunta de todo esto, y más que ahora que está así como acabando, porque quédame una duda, ¿no?, de lo que se está planteando, de, por un lado, la gente quiere participar, pero por otro, ya que la gente no participa. O sea, cuando se establecen mecanismos, como yo lo del agua, la gente participa, pero la gente no quiere participar. Entonces, resultame algo complicado. Y la pregunta que os quería hacer en esto, y voy a enlazarlo con, no sé si os acordáis, no los del fútbol que reclamaron a quien sí era porque os quitaban todas las ayudas y obligaban a quien tenía que ser el directivo, sino cuando dos equipos de fútbol tenían que descender, que la ley obligaba a que descendieran de categoría, las movilizaciones que hubo a nivel de esas ciudades que consiguieron que quedaran en primera, que se hizo una movilización de la hostia, salió, bueno, aquello fue una cosa, y la ley era clara que tenían que descender. Con esto, la pregunta es, ¿qué parte de culpa tenemos precisamente la ciudadanía, posiblemente en esta parte de, no lo sé, si de querer dar demasiadas vueltas para solucionar la vida de la gente? O sea, el agua tiene que ser pública, esa ya es la solución. No voy a entrar, ya entraremos luego, si tenemos que ir al juzgado, ya entraremos en debates, ya entraremos en esos matices, ¿no? Y la segunda parte, también esa hablabais que la portavocía que se mueve, que no hay una portavocía que ya fija, que se hacen asambleas. Entonces, si realmente el problema está en cómo queremos organizar la participación, y eso hace que mucha gente no participe. Esa es la pregunta. Yo creo que el problema está en la sociedad social, movimiento que nos toca ahora social y en general, ¿eh? O sea, no es solo en España, ni en Asturias, ni en Siero, ni nada. Yo creo que en general que el tipo de vida que tenemos no te motiva a participar y ni te motiva a sacar 5 minutos en participar nada que no te recompense ya o en un futuro cercano. Y si el esfuerzo que tienes que hacer con la recompensa y el lejano, no participes. Yo creo que, o sea, la motivación y esa, directamente. Yo para mí, que yo soy una ignorante y yo vengo aquí o sea, a decir mi punto de vista, aquí decirte, para mí es, y yo lo que veo y lo que veo en el entorno y lo que ves en la sociedad, en los movimientos sociales que hay ahora, y eso, y necesites una motivación y una recompensa cercana, porque si no, no. Sí, o sea, no es tanto culpas como causas, ¿no? Yo creo que no es que la gente no quiera participar, es que el modo de vida que llevamos nos impide y nos expulsa de los sistemas de participación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo facilitar la participación? Pues fomentándola también desde la administración pública, claro. Lo que hablábamos antes de que si los esfuerzos de la administración van a desmovilizar en vez de fomentar que la gente participe, pues al final acabamos todos, pues eso, conformándonos con echar la papeleta y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que hablabas antes de la candela, a mí me parece que poca candela prendemos nosotros con lo que nos está cayendo muchas veces, ¿no? Y bien tranquilinas y tranquilinos que estamos. Sí, poco quemamos. Hablando de candela, poco quemamos. ¿No parece que hay un adoctrinamiento con eso? Que estamos sufriendo un adoctrinamiento en ese tema. Todos vimos la marea verde, la marea blanca, todo un poquito suficiente, no creo que necesite. Vimos la marea verde, la marea blanca y la respuesta fue decir en Madrid, vamos a crear un sitio para que se manifiesten tranquilos y no nos corten el tráfico que nos jode. Sin embargo, vemos otras manifestaciones en París quemando coches que consiguen más o menos lo mismo, puede ser, pero cuando se va a hacer una manifestación, todo el mundo, por lo menos, respira como diciendo, se alarma. Aquí las manifestaciones nos están llevando a decir, bueno, cuando se calmen, que se vayan para casa, que ya pasó lo. Llevamos años viendo eso. Más o menos, mediáticamente, que incitan a que participar no te va a llevar a ningún sitio.
A ninguno. Entonces, ¿no crees que hay un adoctrinamiento a la sociedad en ese sentido? De que no lo hagáis porque no lo vais a conseguir. Lo que te decía de los movimientos sociales, aparte de eso, de esa recompensa, y también un poco eso, ese adormecimiento bien derivado de un conglomerado de la vida de consumo, capital, todo lo que tenemos, de vivir acelerados, y el esfuerzo que te compensa o lo que saques no te merece la pena, entonces no lo haces. Me recuerdo de la siesta de la Suiza, que mediáticamente fue muy sonado para decir, oye, nos metes o mismamente dices tú, ya lo hará alguien. Ya irá alguien a la manifestación, ya alguien se manifestará. Bueno, hay un ejemplo también cercano de estos días con los ganaderos. Cortaron la autovía y pues bueno, no sé en qué va a acabar, pero hay denuncias. Son terroristas, o sea, quiero decir, no sé, y eso es una cosa que también, que es una deriva que me llama también la atención, porque yo particularmente fui a cubrir un montón de movilizaciones, una de ellas fue, no hace tampoco, hace tanto, ahora 10 años o por ahí, hay un corte de autovía con sindicatos en los que los sindicatos estaban en la autovía, la Guardia Civil estaba allí, te decía la Guardia Civil, bueno, 5 minutos. Pasaban 10 minutos, venía el sargento jefe de la Guardia Civil en aquel momento y decía, bueno, que ya hay que ir retirando. Y había ¿sabes? Había o sea, todo el mundo sabía lo que estaba allí. Unos a manifestarse con el perjuicio de, pues vamos a cortar el tráfico, y los otros diciendo, pues están ejerciendo un derecho, pues eso, a X tiempo, pues X tiempo. Y no pasaba nada, o sea, quiero decir, los conductores, pues estás esperado allí, media hora, pues estás parado. Y luego se abría y no había, y entonces ahora, pues eso, pues se corta y ya, pues está como criminalizándose. Bueno, está la ley Mordaza, que se iba a derogar y ahí sigue. Pues eso, lo de las Islas Suizas, cuidado, no hagáis esto que acabéis en la cárcel y nadie, o sea, y encima vais a acabar cumpliendo condena y vais a seguir condenados, o sea, es un poco también la deriva que culpa, pues a lo mejor sí tenemos porque estamos permitiendo que eso esté pasando y lo estamos dejando como cada día avanzar un poco más. Sí, yo creo que hay una criminalización de la movilización social que es evidente. O sea, hace unos años en Oviedo hubo un desahucio y detuvieron a 6 compañeras y encima les intentaron meter atentado contra la autoridad porque se habían lesionado los policías deteniéndolas. Las 6 de la Suiza lo que nos decían era, nada, esto no va a llegar a nada. Y al final entraron y fue cuando el Supremo se posicionó y dijo que iban para adentro, y cuando al final entraron para adentro, cuando la gente salió a la calle, porque vimos las orejas al lobo y nos dimos cuenta de que era una realidad, que podían ir presas, y fueron presas, y ahí se mantuvo la presión social, que fue lo que permitió sacarlas. O sea, sin la movilización de las 6 de la Suiza, estarían dentro y seguirían dentro y se comerían la condena entera. Pero ellas son un ejemplo claro de la criminalización de la movilización social. Pero eso, o sea, antes nadie dudaba de la legitimidad de la plataforma antidesahucios y ahora somos todos en qué ocupas y cómo te vas a oponer a que echen a tu vecina de su casa, ¿no? Si no está pagando, que se vaya a la calle, ¿no? Perdona, o sea, y tanto que hablamos de la Constitución y el derecho a tener una vivienda digna, ¿eso dónde queda? Entonces, criminalización siempre va a haber, y esos prejuicios y ese no te metas ahí que a saber lo que te va a pasar, pero ahí es donde tenemos que estar organizadas y seguir plantando cara, porque sigue siendo necesaria, por la defensa del agua, por la defensa de la vivienda, por la defensa de la sanidad que sigue como sigue, por todos los derechos que tenemos que seguir reivindicando para que se reconozcan y los que ya tenemos reconocidos para conservarlos. Quería aportar una cuestión en relación a que solo nos asociamos cuando tenemos una necesidad, ¿no? Y creo que queda claro, y mejor ejemplo que el Consejo Local de Solidaridad de Siero, es imposible. Ahí estábamos organizaciones de todos los colores políticos y de muchas amas de casa, vecinales, etcétera. No estábamos por una lucha por conseguir determinado causa que nos estuviese perjudicando, sino que estábamos organizados para trabajar, para informar y para sensibilizar sobre temas sociales.
creamos un Consejo Local de Solidaridad a propuesta de las organizaciones, creamos una Semana de Comercio Justo para reivindicar y para trabajar con la gente, con los productores locales, por el comercio justo, por la soberanía alimentaria. No nos íbamos a beneficiar absolutamente de nada. Y a la vez éramos un punto de apoyo para luchar por otras cosas. Que yo sepa, los movimientos vecinales en este país fueron responsables de cambios sociales importantísimos, más quizá que los propios partidos políticos, porque se nutrieron luego los partidos políticos de ellos. Entonces, el asociacionismo, ¿quién lo ha denostado? ¿Quién lo ha mandado hacia afuera? Los partidos políticos dominantes. O sea, nos guste o no, o bien comprándolos o bien criminalizándolos. Eso es, por lo menos es mi visión y bueno, creo que en el entorno en que me muevo es exactamente el tema. Ahora es muy cómodo decir, no, es que los jóvenes no se movilizan por no sé qué. No, porque se ha desactivado desde el poder, no se ha desactivado desde la individualidad. La individualidad la ha creado el poder. Y el poder ha sido los partidos políticos dominantes que han gobernado, o sea, PP y PSOE. Y ¿sabes qué pasa? Que yo cuando empecé en Pachacuti y dentro, o sea, de las primeras actividades que yo hice en Pachacuti fue organizar una semana del comercio justo. Es que íbamos a los colegios a hablar del derecho al agua, como Consejo Local de Solidaridad. ¿Por qué desapareció el Consejo Local de Solidaridad? Bueno, pues suma 2 más 2, ¿no? Igual algo tiene que ver. Entonces, ahí estamos. Bueno, pues ya son las 9, así que si queréis, pues lo dejamos aquí. Gracias por todas las aportaciones. Llevamos para casa unas cuantas reflexiones. Y que ganemos la guerra del agua. ¿Eh? Que ganemos la guerra. Y que ganemos la guerra del agua.